Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien les dijo entonces: «Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él le respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Y continuamos con la profecía de Miqueas, que vivió a finales del siglo VIII antes de Cristo. Es una gran parte, una invectiva contra los dirigentes del pueblo, reprochándoles tanta la idolatría como la injusticia social. Ese comportamiento los hace acreedores al castigo divino, pero Dios promete el perdón y la restauración del pueblo, porque es un Dios siempre misericordioso que va a actuar como Él actuó en antaño para liberarlo de la esclavitud de Egipto. El profeta utiliza imágenes expresivas frecuentes en la Biblia, como la del rebaño que es conducido a pastos abundantes bajo la guía de su pastor, Yahvé. Este es un Dios de misericordia, como no hay ningún otro, y fiel al juramento que ha hecho a sus padres. La misericordia y la fidelidad son, sin duda, los dos rasgos predominantes del Antiguo Testamento, y en el Salmo responsorial el autor también se encomienda a la misericordia de Dios, en una queja que lamenta su prolongado enojo con el pueblo y la pregunta insistente: ¿cuándo cesará? En nuestros días subsisten aquellas dos lacras denunciadas por el profeta: la idolatría y la injusticia, aun cuando con la apariencia es distinta. La idolatría aquí es la del dinero o la del poder, sobre todo, y la injusticia reviste diversas modalidades: opresión, corrupción, abusos, indiferencia. Una parte de esta misión profética consiste en la denuncia vigorosa de esos vicios que aquejan principalmente a quienes detentan el poder, pero no es menos urgente y determinante recordar a todos los que nuestro Dios no es un Dios vengativo o insensible, sino siempre cercano y compasivo para los que sufren. El profeta no señala fechas, ni nosotros podemos darlas sobre el momento en que nuestra situación cambiará, pero es fundamental que estemos convencidos de que Dios nos auxilia siempre en algún modo y que seamos capaces de transmitir esa convicción a los demás. Y en el Evangelio de Mateo nos hace ver que el rechazo que sufre Jesús por parte de su pueblo culmina con la ruptura con su familia para formar una nueva con sus discípulos. Este rasgo del Evangelio que predica Jesús parece muy duro. No está en los lazos de la familia entre los que más estrechamente nos unen unos a otros. Y sin embargo sabemos que no siempre es así, que muchas veces el ambiente familiar se deteriora o se envenena por factores de diversos tipos. Uno de esos es, por ejemplo, la distribución de la herencia recibida de los padres, hasta en las mejores familias. Ese asunto es con frecuencia fuente de conflictos, a veces muy vivos y duraderos. Podemos interpretar esas situaciones como contrarias a la voluntad de Dios, y a lo que Dios quiere de nosotros es lo que nos amemos y vivamos en una armonía fraterna con todos. Por eso cuando Jesús dice que su verdadera familia la constituyen aquellos que hacen la voluntad de Dios, está pensando en esa armonía creada por el amor. No excluye a sus propios parientes en la medida en que estos compartan como verdaderos hermanos y preservan esa armonía. Pero si no es así, podemos decir que son ellos mismos quienes se excluyen de la familia que Jesús considera perteneciente al reino que predica. No se trata de negar de la
propia familia de sangre, sino que vivir según los criterios que inevitablemente la relativizan. Invitan a sus miembros a sumarse a esta nueva familia de la que Jesús habla, una familia basada en el amor incondicional a todos aquellos que se saben y se sienten hijos de Dios y que hacen la voluntad divina la norma propia de vida. Por eso es que nos preguntamos a sí mismos, ¿estoy convencido de que Dios es misericordia y que lo anuncio así? ¿Soy íntegro en mi afecto con la familia y soy íntegro en el amor de Jesús? Cuando habla Jesús de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra intercesión en su comunidad, esos son nuestro mayor título de honor, pero también podemos aceptar otra lección. Pertenecer a la Iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba del toque que en verdad seamos hermanos y madres de Jesús. Dependerá de que si cumplimos o no la voluntad del Padre. La fe tiene consecuencias en la vida. Los sacramentos y en particular la Eucaristía pide coherencia en la conducta de cada día para que podamos ser reconocidos como verdaderos seguidores de la familia de Jesús. Como María la Madre, que entra en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella sí supo decir y luego cumplir: aquello que se haga en mí tu voluntad, que se haga en mí según tu palabra. Acepto la voluntad de Dios en su vida. Los padres de la Iglesia decían que fue la madre antes por la fe que por la maternidad biológica. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y cumplió y llevó en el seno del cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo tuvo un cuerpo, en la mente de María estuvo Cristo. La verdad, en su seno estuvo Cristo hecho carne, en su cuerpo, y es más importante lo que está en la mente y lo que se lleva en el seno. Eso lo dice San Agustín en uno de sus sermones. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos a nuestro lado, pero también ellas son creyentes y han venido a lo mismo que nosotros, a escuchar lo que Dios nos va a decir, a rezar y a cantar, a celebrar el gesto sacramental de la comunión con el resucitado. Ahí es donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como Cristo es la de los creyentes en Jesús, que intenta cumplir en su vida la voluntad de Dios. Por eso, todos los mismos podemos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Esa es la mejor manera para hacernos, hermanarnos con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.